En la tranquila aldea de Fátima, en Portugal, en 1917, 3 jóvenes pastores afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. Este suceso, conocido como las apariciones de Fátima, marcó profundamente la espiritualidad de millones de personas. Los mensajes revelados a los pequeños pastores fueron enigmáticos y causaron gran inquietud. Entre ellos, se encontraba una tercera profecía que se mantuvo en secreto durante años, alimentando especulaciones y teorías sobre su contenido. Muchos creen que esta profecía habla de una crisis espiritual y de castigos divinos que afectarán a grandes naciones. Con el paso del tiempo, algunos han interpretado que esta tercera profecía podría estar relacionada con el destino de Estados Unidos y México, y con la profunda crisis moral que los afecta actualmente. Hoy en día, la pérdida de la fe, el crecimiento de la violencia y el materialismo parecen erosionar los cimientos espirituales de estas naciones. En Estados Unidos, la creciente desconexión de los valores cristianos y la cultura de consumo, obsesionada con el éxito material y la satisfacción individual, son cada vez más evidentes. Los valores bíblicos que alguna vez guiaron las decisiones colectivas y personales parecen haberse desvanecido, dejándose llevar por el viento en una sociedad que exalta la independencia sobre la fe, la riqueza sobre la humildad. Los principios de justicia y misericordia que forman el núcleo del mensaje cristiano han sido reemplazados por el afán de poder, y en su lugar parece haber quedado una gran sensación de vacío y desesperanza. México, por otro lado, aunque históricamente un país de fe, también se encuentra atrapado en una lucha interna. A pesar de su herencia profundamente católica, la violencia, el crimen y la corrupción se han infiltrado en casi todos los rincones de su sociedad. Pareciera que la nación ha sido testigo de una tragedia tras otra, como si una fuerza oscura intentara apoderarse de su alma. Las personas viven con un miedo constante, atrapadas en un sistema en el que el valor de la vida humana parece haberse reducido a nada, mientras el materialismo y la superficialidad se convierten en ídolos modernos. Las tradiciones religiosas y familiares, que por generaciones sostuvieron la cohesión social, se ven debilitadas frente al rápido cambio de valores. Muchos se preguntan si la tercera profecía de Fátima podría haberse referido a esta crisis espiritual y social. Los detalles de esta profecía, a pesar de haber sido revelados parcialmente, aún permanecen envueltos en misterio, lo que permite que diversas interpretaciones florezcan. Algunos afirman que el mensaje oculto hablaba de tiempos de gran dificultad, de un mundo que, al volverse contra los valores de Dios, provocaría inevitablemente una serie de castigos divinos. Y es aquí donde surge otra inquietud: ¿serán estos castigos visibles en las catástrofes naturales que últimamente han golpeado a Estados Unidos? Los huracanes devastadores, incendios incontrolables, terremotos y tormentas inusualmente poderosas han azotado al país en los últimos años. A ojos de algunos, estos eventos no son solo desastres naturales, sino señales de un juicio inminente, una advertencia divina que recuerda las consecuencias de un distanciamiento radical de los caminos de Dios. Algunos teólogos y estudiosos de las profecías de Fátima consideran que el aumento de estos desastres podría ser una advertencia para que las personas retomen su fe, como un recordatorio de que la vida material no es el fin último. Estas interpretaciones sugieren que, si Estados Unidos no cambia su rumbo, los desastres serán cada vez más frecuentes y devastadores. Y no solo se habla de calamidades físicas, sino también de una crisis moral más profunda, de una desintegración social que afectará la vida de cada individuo en lo más íntimo. Esta inquietud alcanza también a México, donde la violencia que asola sus comunidades parece haberse convertido en una oscura constante. Muchos ven en esto una forma de castigo espiritual que refleja una sociedad que ha olvidado el valor de la vida humana, sustituyéndolo por la codicia y el poder. En este contexto, algunos líderes religiosos han interpretado que, tal como ocurrió en Fátima, la Virgen María podría estar advirtiendo sobre el peligro de esta deriva espiritual y moral. En sus mensajes a los 3 pastores, la Virgen insistía en el arrepentimiento, en la conversión y en la oración, recordando que sólo así se podría evitar el sufrimiento de naciones enteras. Para aquellos que creen en el poder de la profecía, estas advertencias están profundamente conectadas con los actuales problemas de México y Estados Unidos. Ven en los crecientes episodios de violencia,
en la falta de respeto por la vida, y en los desastres naturales, una especie de llamada de atención desde lo alto. Se dice que estos males no son arbitrarios, sino una consecuencia de haberse alejado de los caminos de Dios. La profecía de Fátima, en este sentido, parece cobrar nueva vida en los corazones de quienes ven en estos tiempos modernos una repetición de antiguos errores. Pero más allá de estas interpretaciones, existe una realidad: el tejido social se está desgastando. La pérdida de valores básicos, aquellos que alguna vez guiaron las decisiones y acciones colectivas, se percibe en la indiferencia con que se aborda el sufrimiento ajeno, en la normalización de la violencia y en la desintegración de las familias. Y, mientras tanto, tanto Estados Unidos como México parecen avanzar por un camino incierto, marcados por el afán de satisfacer deseos inmediatos, por la obsesión por el éxito material y la popularidad. La tercera profecía de Fátima, según algunos intérpretes, no solo habla de un posible castigo físico, sino también de una purificación espiritual que implicaría un cambio radical en las prioridades de estas naciones. Las pruebas que enfrentan podrían ser vistas como oportunidades de redención, instantes de dolor que llevan a la reflexión y al arrepentimiento. Sin embargo, la falta de arrepentimiento puede llevar a una mayor oscuridad, a un periodo de sufrimiento en el que, como las Escrituras mencionan, la humanidad será puesta a prueba en su fe y en su resiliencia. Para Estados Unidos, el proceso podría implicar una ruptura en su sistema de valores y de gobierno, con una serie de desafíos internos que reflejarían la lucha entre los principios de fe y los valores puramente materiales. En México, el conflicto podría centrarse en una batalla entre la violencia y el amor al prójimo, en la resistencia de aquellos que aún creen en la paz frente a un entorno dominado por el crimen y el miedo. Mientras tanto, la sombra de la tercera profecía se cierne como una advertencia de lo que podría suceder si no se retorna al camino de la fe. Algunos interpretan que la profecía apunta a una crisis global de fe, donde el mal toma formas sutiles, en la indiferencia, en la desesperanza, en el alejamiento de la oración y la meditación. Estados Unidos y México se ven reflejados en esta lucha, en una especie de batalla espiritual en la que cada ciudadano, consciente o no, está llamado a decidir su camino. En el caso de Estados Unidos, los desastres naturales y la división social son vistos como posibles signos de un juicio inminente, como si cada tormenta y cada terremoto estuvieran marcando un llamado a recordar la fragilidad de la vida y la necesidad de unidad y compasión. En un país donde el individualismo y el consumismo se han convertido en pilares de su identidad, esta crisis podría ser entendida como una llamada a redescubrir el propósito y la humildad. En las calles, algunos grupos religiosos y comunidades enteras han comenzado a regresar a la oración y a los valores cristianos como forma de resistencia espiritual, viendo en cada prueba una oportunidad para fortalecer sus convicciones. México, en cambio, enfrenta una lucha constante contra la violencia y el crimen organizado, un mal que se siente omnipresente en el día a día de la población. A pesar de su fervor religioso, muchos sienten que la fe se ha debilitado ante la adversidad y el temor. La pérdida de vidas y la desesperación se perciben como síntomas de una profunda fractura espiritual, un reflejo de la advertencia que, según algunos, la Virgen entregó en Fátima. Para los creyentes, cada tragedia en el país es un recordatorio de que se requiere una vuelta urgente a los valores espirituales y al respeto por la vida humana, no solo como un acto individual, sino como una decisión colectiva que podría cambiar el rumbo de la nación. Sin embargo, aquellos que interpretan la tercera profecía de Fátima advierten que este cambio debe ser genuino, un regreso sincero y humilde a la fe, más allá de rituales vacíos. No basta con orar o con realizar actos de penitencia superficial. La profecía parece señalar la necesidad de una transformación profunda, de una conversión de corazón que lleve a los individuos a vivir conforme a los principios de amor y sacrificio. Es esta conversión auténtica la que, según creen algunos, podría detener los desastres y el sufrimiento que se avecinan. Al mismo tiempo, surgen preguntas sobre el futuro de estos dos países y la posibilidad de una alianza espiritual que les permita enfrentar los desafíos venideros. Hay quienes sostienen que Estados Unidos y México, a pesar de sus diferencias, comparten una conexión especial en esta batalla espiritual, como si ambos estuvieran destinados a influenciarse mutuamente en su camino hacia la redención o la perdición.
Este lazo espiritual entre Estados Unidos y México no solo se explica por su cercanía geográfica, sino también por la interconexión de sus sociedades y por las aspiraciones compartidas de justicia, paz y un sentido de propósito común. En ciertos círculos de fe, se dice que la tercera profecía de Fátima podría estar insinuando una especie de misión conjunta, una alianza de valores espirituales que los ayude a enfrentar la decadencia moral y los tiempos difíciles. A pesar de sus divisiones, hay un reconocimiento implícito de que los problemas que enfrentan son similares en su esencia, y que ambos países se necesitan mutuamente para superar la crisis. Algunos líderes espirituales creen que, si Estados Unidos y México logran unir sus esfuerzos en la defensa de los valores de fe y comunidad, podrían formar una especie de muro espiritual contra la oscuridad que parece expandirse. Para que esto ocurra, sin embargo, ambos pueblos deberán realizar un profundo acto de humildad, reconocer sus errores y comprometerse a reconstruir sus sociedades desde la base, desde los valores más esenciales de la vida. Este esfuerzo, según los creyentes de la profecía, no será sencillo ni rápido, pues implica el desafío de renunciar a muchos de los ídolos modernos que han absorbido a ambas naciones: el consumismo, el hedonismo y la indiferencia. En este sentido, las tragedias y pruebas que han enfrentado, como los desastres naturales en Estados Unidos o la violencia en México, podrían ser vistas como señales para despertar y abrir los ojos a una verdad más profunda. Para quienes creen en la tercera profecía de Fátima, estos eventos son llamados de alerta, advertencias que instan a ambos países a tomar acciones urgentes y a encontrar en sus raíces religiosas la fortaleza para resistir. Es como si la voz de Fátima aún resonara, recordándoles la necesidad de volver a una vida espiritual auténtica. Además, existe una creciente inquietud por la juventud en ambos países. Se teme que las generaciones más jóvenes, nacidas en un entorno dominado por el materialismo y las redes sociales, no logren encontrar una conexión profunda con la espiritualidad. Se teme que, al vivir inmersos en una cultura de satisfacción inmediata y superficialidad, las generaciones futuras se alejen aún más de los valores que alguna vez sostuvieron a sus sociedades. La tercera profecía podría interpretarse, también, como un llamado a proteger y guiar a los jóvenes hacia un camino de fe y propósito, evitando que se pierdan en la confusión de una sociedad que prioriza el tener por encima del ser. Así, la verdadera batalla de estos tiempos no se libra solo en las decisiones políticas o en los movimientos sociales, sino en los corazones de cada persona. La profecía, con su mensaje de arrepentimiento y conversión, invita a cada individuo a reconsiderar sus acciones, sus intenciones y el lugar de Dios en sus vidas. Para muchos, esto representa una lucha diaria, un esfuerzo por mantener la fe en medio de una cultura que constantemente los arrastra hacia lo opuesto. Con cada nuevo desastre, cada ola de violencia, cada muestra de deshumanización, los creyentes en Fátima perciben una urgencia creciente. Creen que el tiempo se acorta y que las señales son cada vez más claras. Sin embargo, en medio de la desesperación, también encuentran una esperanza, la promesa de que, si los corazones se vuelven sinceramente a Dios, las naciones pueden salvarse. A medida que esta narrativa espiritual avanza, quienes sostienen la fe en el mensaje de Fátima encuentran en sus palabras una dualidad de advertencia y esperanza. La tercera profecía no es solo un presagio de desgracia, sino también un recordatorio del poder del arrepentimiento y la oración. En los círculos de devotos, esta enseñanza es clara: la conversión personal tiene el potencial de influir en la colectividad. Si suficientes personas vuelven sus corazones a la fe y al amor, pueden convertirse en faros de luz que, eventualmente, iluminen a toda una nación. En Estados Unidos, la idea del retorno a los valores ha comenzado a resonar en comunidades y familias que sienten el vacío espiritual en sus vidas cotidianas. Cada vez más personas hablan de la necesidad de redescubrir el sentido de comunidad, de reconstruir los vínculos entre vecinos, de practicar la generosidad y el servicio. Hay una creciente percepción de que el materialismo y la ambición desenfrenada solo han dejado un rastro de soledad y desconexión. Muchos creen que es el momento de regresar a la sencillez y a los valores familiares,
como una forma de responder al llamado implícito en las advertencias de Fátima. En México, esta visión se manifiesta de manera particular en los pequeños pueblos y en los barrios de fe profunda, donde la comunidad sigue siendo un pilar fundamental. En medio de la violencia y el miedo, muchas personas se han aferrado a sus creencias y costumbres religiosas, organizando oraciones colectivas, procesiones y actos de penitencia en busca de protección y paz. Para ellos, la tercera profecía es un mensaje claro y directo. Deben resistir a las fuerzas de la desintegración y mantenerse firmes en sus valores. Estas personas son conscientes de que están librando una batalla espiritual, y creen que su perseverancia puede traer un cambio gradual, una purificación que podría sanar a su país. Pero, más allá de las acciones individuales, también se necesitan cambios a nivel estructural. La tercera profecía, para muchos, es una invitación a una renovación nacional en ambos países. En Estados Unidos, esto implicaría enfrentar de manera honesta y abierta las divisiones sociales, la pobreza y las injusticias, reconstruyendo una nación sobre los principios de solidaridad y justicia. En México, la lucha es, en parte, contra la corrupción y el crimen, y en parte, contra la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Ambas naciones parecen estar ante un cruce de caminos, donde deberán decidir si se encaminan hacia la redención y el renacimiento espiritual, o si continúan en una senda que, según los creyentes, solo trae más destrucción. Esta renovación implica no solo un cambio de actitudes, sino una nueva visión del propósito colectivo. La profecía de Fátima sugiere que los pueblos deben asumir un rol activo en la defensa de los valores universales de amor, verdad y justicia. En los corazones de quienes buscan un futuro más luminoso, la tercera profecía es un recordatorio de que estos principios no son ideas antiguas ni obsoletas, sino cimientos sólidos en los cuales pueden reconstruirse sociedades desgastadas y, quizás, renacer más fuertes y justas. Cada tormenta, cada acto de violencia, cada tragedia, entonces, se convierte en un llamado silencioso que les pide decidir: ¿seguirán el camino de la autodestrucción, o tendrán la valentía de regresar a sus raíces espirituales? Para los creyentes, esta pregunta no es simplemente retórica, representa una encrucijada espiritual que atraviesa cada aspecto de la vida cotidiana en Estados Unidos y México. Es una elección entre sucumbir a las influencias de una cultura que premia el egoísmo y la riqueza superficial, o abrazar una vida que encuentre sentido en la fe, en la comunidad y en el sacrificio personal. La tercera profecía de Fátima, con su tono de advertencia y promesa de redención, resuena como una guía en este cruce de caminos, recordándoles que aún tienen la oportunidad de elegir el bien colectivo y trascender sus propias debilidades. En Estados Unidos, este dilema se siente particularmente en las comunidades que ven cómo el materialismo y el consumismo han opacado el sentido de lo sagrado y lo espiritual. Hay quienes sienten que el país, una vez centrado en la creencia de que era una nación bajo Dios, se ha desviado hacia un enfoque puramente secular y egocéntrico. Cada desastre natural, cada tragedia social parece añadir una nueva capa de urgencia a la llamada de Fátima. Algunos grupos, incluso dentro de la misma sociedad secular, han empezado a cuestionar el rumbo que han tomado, a preguntarse si el verdadero progreso y éxito se han confundido con un vacío que no puede llenarse con logros materiales. Mientras tanto, en México, la resistencia espiritual se refleja en las devociones populares, en el fervor con que las personas continúan buscando en la oración y en las tradiciones religiosas una salida al sufrimiento y la incertidumbre. La violencia que azota a tantas comunidades ha hecho que muchas personas vuelvan a la fe, buscando protección y respuestas. Pero también surge un deseo de cambio y renovación, de forjar un México en el que la vida humana sea valorada y en el que los ideales de paz y amor se impongan sobre la desesperación. La tercera profecía es, para estos creyentes, un mensaje de esperanza que los insta a persistir en la búsqueda de la paz, no solo como individuos, sino como nación. Así, tanto en Estados Unidos como en México, esta profecía ha inspirado a aquellos que aún creen en la posibilidad de un renacimiento moral y espiritual. La advertencia de Fátima cobra vida en cada persona que decide actuar con compasión en medio de la indiferencia, en cada familia que elige enseñar valores de amor y respeto a sus hijos, en cada comunidad que opta por unirse y ayudar a quienes sufren, en lugar de hundirse en la desconfianza y la hostilidad.
No obstante, los desafíos son enormes. En ambos países, la tentación de seguir la corriente de una sociedad centrada en el éxito personal y la acumulación de riquezas es fuerte. Para muchos, el llamado de la tercera profecía de Fátima parece lejano, casi imposible de aplicar en una vida cotidiana llena de problemas y preocupaciones. Sin embargo, para aquellos que creen en el poder transformador de esta profecía, cada pequeño acto de fe y bondad es un paso hacia la redención, una señal de que no todo está perdido. La profecía de Fátima, en este contexto, es más que un mensaje, es una invitación a la acción. Es un recordatorio de que, aunque el mundo esté sumido en la oscuridad, la luz de la fe y la esperanza aún pueden brillar. Para muchos, este mensaje se convierte en un escudo espiritual, una promesa de que, si perseveran en el bien, podrán superar cualquier dificultad. Esta visión compartida de una purificación espiritual, de un renacimiento que involucra tanto a Estados Unidos como a México, se convierte en una especie de misión colectiva, un esfuerzo conjunto para superar las sombras que amenazan con envolver a sus pueblos. Con esta perspectiva, los creyentes avanzan en su vida cotidiana, viendo en cada decisión, en cada gesto de amor, una oportunidad de responder al llamado de Fátima. En este viaje de fe y resistencia, quienes escuchan el eco de la tercera profecía de Fátima sienten que su papel no es solo personal, sino también una misión para con su sociedad. Así, la batalla espiritual a la que invita la profecía parece ser un llamado a convertirse en agentes de cambio, recordando que cada acto de amor, humildad y sacrificio puede transformar lentamente el entorno en el que viven. En Estados Unidos, algunos grupos comienzan a organizarse en torno a esta visión de renovación espiritual. Comunidades de fe promueven el retorno a valores fundamentales, apelando a una vida de servicio, empatía y humildad. Buscan restablecer los lazos comunitarios, animando a las personas a trabajar juntas, a compartir recursos y a cuidar de los más vulnerables, como una respuesta activa a los tiempos de división y desesperanza que enfrentan. En cada acto de generosidad y en cada intento de reconciliación, ven una chispa de esperanza, un pequeño destello que, con el tiempo, podría iluminar el país entero. En México, la respuesta al mensaje de Fátima se manifiesta en formas variadas, tanto en las ciudades como en los pueblos rurales donde la fe sigue siendo un pilar fundamental. En muchas comunidades, los altares y oratorios se llenan de personas que buscan consuelo y dirección a través de la oración, reforzando el sentido de comunidad y pertenencia. Los más devotos encuentran en estas tradiciones una resistencia a las influencias destructivas que han dañado tanto a su país. Las novenas, procesiones y jornadas de oración se convierten en actos de unión, en donde cada persona se siente llamada a hacer su parte en la restauración espiritual de la nación. Para estos creyentes, la tercera profecía de Fátima no es un mensaje de condenación, sino una advertencia con una clara promesa de redención. Es una invitación a perseverar en la fe y en el bien, recordando que, aun en los momentos más oscuros, la posibilidad de transformación y sanación siempre está presente. La profecía inspira a muchos a ver los desafíos que enfrentan no como una sentencia definitiva, sino como una oportunidad de renovación, un momento histórico que demanda su mejor esfuerzo y compromiso espiritual. Y así, el mensaje de Fátima vive en cada gesto cotidiano, en cada decisión por el bien común, en cada palabra de aliento en tiempos difíciles. Aunque la incertidumbre y el dolor sigan presentes, los devotos de la profecía creen que, al final, el amor y la fe prevalecerán. Esta visión no solo los impulsa a continuar, sino que les da la certeza de que, si suficientes corazones se unen en esta misión, ambos países pueden evitar los peores augurios y descubrir una nueva era de paz y esperanza. Es entonces cuando la profecía se convierte en un legado de fe, un llamado eterno a recordar que la verdadera salvación comienza en el corazón de cada individuo y se extiende, como ondas en el agua, hacia toda la sociedad. Con cada paso en este camino de redención, quienes creen en el mensaje de Fátima sostienen la esperanza de que tanto Estados Unidos como México, si optan por la conversión sincera y el amor fraterno, encontrarán una luz que los guíe, juntos, hacia un futuro más justo y lleno de paz. La posibilidad de ese futuro justo y lleno de paz, a pesar de los augurios de la tercera profecía, se convierte en la fuerza que impulsa a quienes abrazan el mensaje de Fátima.
ven en la profecía una hoja de ruta para la transformación profunda, tanto personal como social, en tiempos que parecen desesperados. Esta transformación, según ellos, solo podrá lograrse si el arrepentimiento y el retorno a la fe son sinceros, si se vive con humildad y compasión, valores que, en medio del caos, son capaces de sanar las heridas de un mundo herido por el egoísmo y la ambición. Para los creyentes, el camino hacia esa transformación empieza desde dentro, desde el corazón de cada persona. Los actos de bondad que realizan, aunque pequeños, se ven como semillas de esperanza, sembradas en terreno fértil para, con el tiempo, generar un cambio real y duradero. Este cambio comienza en la familia, en el hogar, y desde ahí se extiende hacia la comunidad, creando una red de apoyo y solidaridad que, como en una reacción en cadena, podría resonar en toda la nación. En Estados Unidos, algunos piensan que la fortaleza espiritual debe ser restaurada en aquellos principios que alguna vez dieron a la nación su sentido de propósito y unidad. En las enseñanzas de la profecía de Fátima, encuentran una invitación a replantearse su relación con el poder y el éxito, y a enfocarse en lo que realmente perdura, la justicia, el amor y la responsabilidad hacia los demás. En el entorno de polarización y conflicto que enfrenta el país, la propuesta de regresar a los valores espirituales de unidad y reconciliación se percibe no solo como un cambio individual, sino como una necesidad urgente para la nación entera. La tercera profecía de Fátima, en este sentido, es interpretada como un último llamado a la conciencia, un recordatorio de que aún tienen la oportunidad de reparar el daño y buscar el bien común. México, por su parte, encuentra en la profecía una exhortación a proteger el sentido de comunidad, esa misma esencia que ha mantenido a sus pueblos unidos en medio de tantas adversidades. La fuerza de la fe y la devoción popular son vistas como escudos espirituales contra la violencia y la desesperanza, una resistencia silenciosa pero firme. Aquellos que escuchan el mensaje de Fátima sienten que su país puede, con voluntad y fe, superar los males que lo azotan, siempre y cuando no permita que la violencia y la corrupción devoren los valores que sostienen su cultura. Las tradiciones religiosas y familiares, en este sentido, se transforman en puntos de resistencia, en recordatorios de que la paz es posible si las personas permanecen fieles a sus convicciones más profundas. Para ambos países, la profecía se convierte en una especie de pacto espiritual, una promesa de que el arrepentimiento y la fe pueden llevarlos a un nuevo renacer. La tercera profecía, aunque solemne y llena de advertencias, también ofrece esperanza, un camino hacia la redención, hacia la paz y hacia un mundo en el que los valores espirituales retomen su lugar central en la vida. En esta visión, Estados Unidos y México no son simplemente naciones vecinas, sino compañeros en una misión que los llama a trascender sus diferencias y a caminar juntos en busca de una transformación profunda. Al final, aquellos que creen en el mensaje de Fátima ven en esta profecía una historia de amor y sacrificio, de redención y superación. Saben que el camino no será fácil y que habrá pruebas que pondrán en juego su fe, pero también están convencidos de que cada sacrificio y cada esfuerzo por mantener viva la esperanza serán recompensados. La tercera profecía no es solo un mensaje de advertencia, sino un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una posibilidad de luz. Esa posibilidad de luz es, para los devotos de la profecía de Fátima, una certeza en la que encuentran consuelo y fuerza. La creencia en que el bien puede prevalecer, incluso cuando el mal parece estar en su auge, se convierte en una guía y un motivo de perseverancia. Quienes aceptan este llamado de Fátima se ven a sí mismos como guardianes de esa esperanza, una esperanza que trasciende generaciones y fronteras, y que podría, en última instancia, ser la semilla de una nueva era espiritual para Estados Unidos y México. A medida que enfrentan los desafíos diarios, la violencia, la injusticia, la desesperanza, aquellos que mantienen viva la fe en la profecía se aferran a las promesas de transformación. Esta creencia no solo es individual, sino que se fortalece en la comunión con otros que comparten la misma convicción. En ambos países, crecen las comunidades de oración, los encuentros de reflexión y los grupos de apoyo donde las personas encuentran fortaleza en la compañía y en la certeza compartida de que pueden ser parte de algo más grande.
Ven en estos espacios de unión una manera de construir, poco a poco, una sociedad diferente. Una comunidad basada en el amor, la compasión y la paz. Para algunos líderes espirituales, el mensaje de Fátima también representa una llamada a actuar en el ámbito público, impulsando a sus fieles a ser voces de justicia y de cambio. En las parroquias, en las asociaciones de laicos, en los grupos de jóvenes, surge la idea de que la fe no es algo que deba quedarse en la privacidad del hogar, sino que debe impregnar la vida social y política. Así, quienes abrazan el mensaje de Fátima promueven iniciativas para ayudar a los más necesitados, trabajar por la reconciliación en las comunidades divididas y apoyar a las víctimas de injusticias y desigualdades. En México, esta conciencia de responsabilidad social se traduce en un renovado esfuerzo por reconstruir el tejido comunitario, por resistir al poder destructivo de la violencia y la corrupción, que tantas veces ha sembrado la desesperanza en los corazones. La tercera profecía, con su advertencia sobre la necesidad de arrepentimiento, inspira a muchos a asumir un rol activo en la regeneración de sus barrios y pueblos, y a trabajar juntos por la paz. Creen que solo a través de la unión y la fe compartida podrán vencer a las fuerzas de destrucción que intentan desgarrar a su nación. En Estados Unidos, el mensaje de la profecía inspira a comunidades de fe a trabajar más allá de sus propias diferencias, buscando la unidad en una sociedad fragmentada. Algunos grupos ecuménicos y multirreligiosos se unen en un esfuerzo común, inspirados por la visión de un renacimiento espiritual que pueda trascender las divisiones raciales, económicas y políticas. Así, el llamado a la conversión no es solo un retorno a las raíces religiosas, sino también una invitación a construir puentes de empatía y cooperación entre quienes han sido divididos por las circunstancias y los prejuicios. La tercera profecía de Fátima, entonces, actúa como un faro para aquellos que desean ver un cambio profundo y positivo en sus países. Es una promesa que recuerda que, aunque el mal parece haberse intensificado, la fe puede mover montañas, y que la perseverancia en el bien es una fuerza capaz de derrotar la oscuridad. Los devotos de Fátima viven esta esperanza como un motor de sus acciones diarias, creyendo que, al final, serán sus pequeños actos de amor y bondad los que marcarán la diferencia en el destino de sus naciones. Y así, entre desafíos y dificultades, entre luchas y esfuerzos, la historia de la tercera profecía de Fátima sigue resonando en el corazón de aquellos que aún creen. Saben que el camino es largo y lleno de pruebas, pero también que en su fidelidad, en su fe y en su unión, llevan una promesa que ilumina el camino hacia un mañana de paz, redención y esperanza compartida.